Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Bueno, antes de nada, les vamos a dar la previsión del tiempo para las próximas horas. Estamos encadenando borrasca tras borrasca, tras borrasca, tras borrasca. Hoy en algunos lugares, como en Madrid, ha salido un rayo de sol. La gente lo miraba extrañado, como vampiros, pensando que quizás ya le haría daño. La vitamina D, estarían ya completamente, ¿cómo decirlo? Que ya no tolerarían la vitamina D. No, pues sí. La borrasca está provocando numerosos problemas, muy especialmente en Cataluña, donde hay heridos graves. Ahora vamos a hacer un repaso, porque lo que preocupa sobre todo es el viento. El viento esta vez no es el agua, sino el viento lo que está provocando las mayores complicaciones. Vamos a ver cómo va a evolucionar el tiempo. Sara Iturbide, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. La borrasca Nils ha puesto en alerta a casi toda España, sobre todo por olas y viento. La releva la borrasca Oriana, que llegará mañana, la última por el momento de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre. Provocará rachas muy fuertes de viento. Melilla va a quedar incomunicada por mar durante cerca de 48 horas desde este viernes por el cierre temporal del puerto ante la previsión de rachas de más de 70 km por hora. Habrá temporal marítimo, lluvias abundantes en toda la península y Baleares y nevadas en cotas bajas. Hay aviso por nevadas en Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde habrá nivel naranja de alerta. Unas condiciones que van a continuar el sábado con nevadas en cotas bajas que seguirán acumulando espesores importantes hasta el mediodía y precipitaciones en el norte de la península. También rachas de viento muy fuertes en el norte y este peninsular y Baleares y temporal marítimo. Para el domingo volverá a salir el sol sin lluvias significativas, dando paso a una semana estable, tranquila y con mejor temperatura. Bueno, al menos una tregua, al fin. Miren, ahora lo que sobre todo preocupa de la borrasca, esta borrasca, por cierto, se llama Nils, porque ahora saben que las bautizamos y se hacen muy conocidas, tristemente conocidas, y más conocidas cuanto mayor es su destrucción. Lo que preocupa de esta Nils es el viento. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, mantiene activados avisos por fenómenos adversos en varias comunidades, principalmente en el noroeste, en el este y en las costas atlánticas. Los vientos están soplando con rachas de más de 100 km/h en algunas provincias. Y en el aeropuerto del Prat, 10 vuelos han tenido que ser desviados a otros aeródromos y 101 por el momento han sido cancelados. Les decía que hay heridos graves en Cataluña, sobre todo por la caída de árboles. Son los incidentes más aparatosos que se han producido en el día de hoy. Han afectado también al tráfico ferroviario, porque los árboles caen en las vías e impiden el tránsito de trenes. Pero lo peor se lo han llevado algunos ciudadanos y también algunos trabajadores de los equipos de emergencia que han sufrido graves accidentes con graves consecuencias para su salud. Redacción en Barcelona. En Barcelona, Joan Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Día de vientos excepcionales en toda Cataluña. Casi 90 personas han sido atendidas por incidentes relacionados con el temporal, según el Departamento de Salud. 9 han tenido que ser hospitalizadas, 3 se encuentran en estado grave y 2 en estado crítico. Un hombre de 46 años herido tras la caída de parte del techo de una nave industrial y un joven de 22 por la caída de un árbol. El viento ha provocado cientos de incidencias, especialmente por la mañana cuando se registraron las rachas más fuertes. Por la tarde ha ido perdiendo intensidad y el Govern ha comenzado a levantar las restricciones. A esta hora ya han quedado sin efecto las últimas limitaciones, como la suspensión de actividades deportivas al aire libre y algunas consultas médicas no urgentes. Para mañana no se espera un episodio similar y se prevé recuperar progresivamente la normalidad también en las escuelas tras revisar las instalaciones. Aún así, entre la noche del viernes y el sábado podrían repetirse rachas intensas en algunos puntos, aunque más débiles. El domingo el temporal tenderá a remitir. Bueno, bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, permanezcan atentos a la radio porque les irá informando puntualmente de los problemas que se vayan provocando por las tormentas. Recuerden cómo terminábamos anoche La Brújula, en la tertulia.
entraba un alcalde pedáneo de un pueblecito pequeño de Castrillo de Cepeda, en León, en la provincia de León, porque la situación era realmente preocupante. Estaban las calles completamente anegadas. Se encuentra este pueblo en el valle del río Tuerto y hoy, pues en toda esa zona, están trabajando para tratar de recuperarse de lo que no ha sido una riada, pero sí una inundación de considerables consecuencias. Anoche le tocó sufrir a la provincia de León, hoy a todo el noroeste, también al este y a la costa atlántica, y ya han oído ustedes cómo se encuentran de apurados en Cataluña. Se ha producido ya una autocrítica en el Partido Socialista por los resultados en Aragón. Los peores resultados de la historia de su partido. El muerto se lo han echado a un muerto. Ha ido esta mañana Óscar López a Radio Nacional y ahí ha aportado un originalísimo análisis postelectoral según el cual la culpa de la debacle electoral socialista en Aragón la tiene el difunto Javier Lambán. En Aragón, yo le digo, es mi opinión, respeto otras. Creo también que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición, el señor Azcón se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Vaya, que en su día tuvo una buena relación con él. Será hasta que murió y le pudo cargar el muerto de unas elecciones, de un resultado electoral nefasto. Esta es la campaña de ultratumba, ¿no? La que ha hecho el pobre Javier Lambán, al que ahora le han cargado con la derrota. Hombre, es verdad que sí, por algo se caracteriza la carrera política de Óscar López, es porque no conoce más que la derrota electoral. Jamás ha ganado unas elecciones. De hecho, cuando se presentó en Castilla y León, quedó a 22 puntos del ganador, que era Juan Vicente Herrera. Y no crean ustedes que había un Podemos disputándole el espacio electoral. No, es que Izquierda Unida tuvo un escaño y Unión del Pueblo Leones otro, a 22. Bueno, jamás ha ganado unas elecciones, con lo cual su análisis tiene como único valor la originalidad. Y desde luego que original es, porque atribuirle la derrota electoral a un fallecido, esto no lo había visto la historia reciente de la democracia. Le ha provocado rubor hasta a la candidata, que ha tenido que improvisar un tuit para salir del paso. Dice Pilar Alegría: el resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el PSOE de Aragón vamos a trabajar en ese camino, orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas. Y la verdad es que se agradece al menos este mensaje, porque el PSOE lleva demasiado tiempo mancillando la figura de Lambán de palabra, obra y omisión. Y si quieren podemos hacer un catálogo de agravios, desde sancionar a aquella dirigente que se atrevió a acudir a la inauguración, a cuando destaparon el cuadro dedicado a Lambán en las Cortes de Aragón, hasta cuando el grupo parlamentario no se atrevió a aplaudir en un homenaje al que fuera presidente de Aragón, Javier Lambán. Pilar Alegría quiere seguir siendo la secretaria general de los socialistas aragoneses, con lo cual Óscar López además la ha puesto en un apuro, porque si la candidatura de Pilar Alegría se impuso de forma pacífica, es porque los lambanistas decidieron no dar la batalla. Pero los lambanistas son todavía bastante numerosos en Aragón, y a ellos se suma todos aquellos que tienen el mínimo decoro de considerar que es aberrante esto de cargarle el muerto a un muerto. Con lo cual, si quiere seguir representando después de haber obtenido tal nefasto resultado a los socialistas aragoneses, lo suyo sería mantener por lo menos la prudencia. De ahí que se haya apresurado, tras las declaraciones de Óscar López, a publicar este tuit que lo cierto es que está muy bien. Ahora, que no es una ocurrencia de Óscar López, ahí me voy a corregir, porque efectivamente se trata de una consigna. Hubo un momento en que, desde que le llamó Pedro Sánchez de manera tan desagradable
a Lambán, aquí lo describió, con Alsina, el presidente aragonés, hasta todas las declaraciones que le siguieron. Fíjense cómo lo asocia a la derecha, ¿no? O sea, aquí estamos ya en ese momento en el que cualquier socialista crítico es en realidad un monigote del Partido Popular. Incluso aquellos que fallecieron y que obtuvieron. Fíjense qué casualidad, ¿eh? Estamos hablando además de socialistas que acumulan victorias electorales para el PSOE, ¿eh? Javier Lambán es verdad que obtuvo un resultado bastante apretado, la primera vez que consiguió ser investido como presidente de Aragón, pero era por la enorme pujanza entonces de Podemos. Pero luego sí ganó en buena lid y con bastante holgura las elecciones. ¿Qué decir de Felipe González? Que es del primero del que están abnegando. Más de 200 diputados socialistas llegó a reunir en el Congreso. Hombre, eso comparado con los resultados de Óscar López, pues la verdad es que palidece, ¿no? Ese titán electoral que es Óscar López. Miren, otro de los socialistas que sabe lo que es una mayoría absoluta es Emiliano García Paje, y del cual también reniegan. A ver si va a haber una relación entre un buen resultado electoral y ser un títere de la derecha para la actual dirigencia de Ferraz. Emiliano García Paje, que algo sabrá de esto, porque gobierna con mayoría absoluta y es el único de los socialistas ya en hacerlo, tiene una lectura bien distinta de lo que está ocurriendo en las elecciones autonómicas a la del buen Óscar López. Los dirigentes autonómicos, los dirigentes locales estamos pagando los platos rotos de la política nacional. Esta es la realidad y decir lo contrario es simple y llanamente engañar. Bueno, anoche también les contábamos aquí en La Brújula que España iba a estar ausente de una reunión importante donde estaban representados prácticamente todos los países fuertes de la Unión Europea y algunos que, no siendo fuertes, también se sentarán a la mesa de los mayores. No así España. Pedro Sánchez se ha enfrentado a Giorgia Meloni y quiere que se sepa, además. Es verdad que ambos proceden de distintas tradiciones políticas. La de Pedro Sánchez es mucho más elástica todavía que la de Giorgia Meloni, pero Giorgia Meloni también ha sabido reinventarse. Bueno, ambos mantenían una buena relación. Querida Giorgia, le llamaba Pedro Sánchez. Bien, la cuestión es que todos los líderes fuertes de la Unión Europea se han reunido en la campiña belga, en el castillo de Aldenbissen, en una cita orientada en analizar cómo relanzar la economía de la Unión. Han ido, atentos, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Suecia, Hungría. ¿Y por qué no está España? Pues es una buena pregunta. Cuenta el país que cuando se empezó a fraguar la cita, España trasladó que no le pareció oportuno hacer encuentros previos dejando fuera a algunos países. Y a partir de ahí, Italia decidió no invitar a España, que estaba en contra de la cita, y ahora España ha protestado. Sánchez en otras ocasiones sí ha participado en estos encuentros previos preparatorios de líderes, que suelen ser habituales en los márgenes de las cumbres. Es más, ha presumido de haberse sentado en esos encuentros informales, ponderando la gran importancia diplomática que tiene España. Es difícil saber exactamente lo que ha ocurrido, porque hay fuentes y fuentes de la Unión Europea que le decían a Jacobo de Regoyos, oiga, ¿cómo no va a estar invitada España? Otra cosa es que no se hubiera enterado de que podía sumarse a esta reunión. Ya se aclarará esto, pero mientras tanto cabe una reflexión, y es que igual a Álvarez, es que es el jefe de la diplomacia española, no es Zapatero el jefe de la diplomacia española, es José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, que en lugar de estar represaliando a periodistas, vetando a periodistas y diciendo quién puede preguntar o quién tiene que hacer en Europa Press el trabajo de corresponsal diplomático, igual podría ocuparse de estas cosas de la diplomacia.